Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el Grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque, por mucho tiempo, él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pedro exclamó: Que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino, se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: Ve al sur, por el camino del desierto, que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: Acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿Entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿Y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la Escritura que leía era el siguiente: Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado
y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: Dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: Mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje. Descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entretanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. Hechos capítulo 8. En el versículo 1 vemos que la persecución empieza sobre la iglesia, contra la iglesia. Los discípulos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. El versículo 1 indica que empieza la persecución contra la iglesia y todos los creyentes fueron esparcidos, a excepción de los apóstoles. Ellos se quedaron en Jerusalén a pesar de toda la persecución, con el riesgo de perder sus propias vidas. Ellos permanecieron, quizás ocultas, compartiendo la palabra aún de forma clandestina, con riesgo de morir. Hechos 2, recuerden que indica que primero creyeron 3,000 personas en el primer discurso de Pedro. Luego Hechos 4 indica que creyeron 5,000 más. Ya suman 8,000 personas y todos. Quizás el enemigo pueda cantar victoria, diciendo: ya no están reunidos, se van de la ciudad, por fin ya no van a estar en Jerusalén. Pero el Señor transforma toda esa persecución a favor de la edificación de la iglesia. Aparentemente es la derrota de la iglesia. Están esparcidos, no están reunidos, pero fue el inicio de la expansión de la misma iglesia, nuestra querida iglesia. El versículo 4 indica que los creyentes se esparcieron y predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde quiera que iban. Amados hermanos, no fueron los apóstoles los que expandieron el evangelio, fueron los creyentes que llevaban el evangelio por donde iban, donde pudieran y escapaban, llegaban y predicaban, quizás con la familia que los acogiera, en el barrio donde se asentaban, en el trabajo ocasional donde llegaban, donde quiera que iban. Indica la palabra, ellos compartían las buenas nuevas de Jesucristo. Por la soberanía de Dios, porque nada escapa de la soberanía de Dios, los creyentes fueron dispersados desde Jerusalén hacia otras localidades mediante esta persecución, y así se llevó a cabo la propagación del evangelio y que se cumpliese lo que dijo Jesucristo en el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos. Y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en lo último de la tierra, en cada rincón. Se estaba cumpliendo a través de esta persecución. En este capítulo 8 vemos a un Felipe que no es de los 12 apóstoles, pues ellos se quedaron, sino es un creyente, un discípulo del Señor como tú y como yo, que llegó a Samaria, una tierra que era menospreciada por los judíos, pero cuando llegó Felipe hubo milagros, señales y sobre todo se anunciaba el evangelio. Y el versículo 8 indica que había mucho gozo, no poco, sino mucho gozo en la ciudad a causa de la predicación de las buenas nuevas. Amén. Qué alegría saber eso, hermanos. Nosotros también creemos en ese modelo de iglesia, donde son los creyentes comunes y corrientes que marcan la diferencia, que llevan las buenas nuevas donde quiera que vayan. Quizás tú experimentes persecución en algún lugar, quizás en la universidad todavía se burlan de tu fe, y eso te lleva a compartir tu fe con otras personas que no sean de allí de la universidad. ¿Por qué Dios permite todo ello? No lo sé, pero luego te das cuenta que tú estás con otras personas, compartiendo el mensaje, con personas diferentes de donde querías. Tu familia quizás aún no se abre a vivir la vida de iglesia que tú vives. No dejes de orar por ellos, amén. No dejes de orar y doblar rodillas por tu familia. Pero ese rechazo temporal, esa persecución que experimentas te llevará a compartir tu fe hacia otras personas. Quizás un colega en el trabajo, un compañero en el colegio que está pasando crisis, problemas, enfermedad, se abren para escucharte. Y el evangelio, las buenas nuevas, es esparcida, es predicada. Amados hermanos, tengamos plena convicción que es el Señor quien se está moviendo detrás nuestro para transformar
esa persecución a favor tuyo y otros puedan creer en Jesucristo. El Señor se está moviendo. Amén. Amado, que esta palabra, que este devocional no te desanime, al contrario, te lleva a creer que el Señor se mueve a favor tuyo, a pesar de la persecución, a pesar de las burlas, a pesar de las críticas, a pesar del rechazo. El Señor te está llevando a emigrar a otras zonas, para que su mensaje, sus buenas nuevas, sean compartidas y haya mucho gozo donde tú llegues. Estamos juntos en esto. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga.